Estás en el Club PIB, la comunidad de práctica integral de vida, con unas áreas para conocernos y otras con prácticas para sanar y realizarnos, porque en grupo es más fácil y entretenido. Bienvenido al Club PIB. Buenas tardes a todos. Estamos aquí en la práctica del Club PIB, en el episodio 2 del dojo espiritual, con el maestro Giancarlo Zapata, que hoy vamos a tocar el asunto sobre la compasión y hacer prácticas alrededor de ello. Los que asistís personalmente tendremos al final una parte para comentar, y los que lo estáis viendo en vídeo será hasta la parte de la práctica donde lo haremos. Así que sin más, damos pie a Giancarlo. Bienvenido al dojo. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, mencionaste la palabra maestro y sentí que era muy grande para mí, así que me quedo más como un acompañante de prácticas. Yeah. Sí, igual, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a continuar. La vez pasada conversamos un poco sobre el mindfulness y ahora vamos a hablar sobre un componente también, digamos, dentro de las actitudes del mindfulness, que es la compasión. Y cuando vamos a hablar aquí de compasión, vamos a diferenciarlo, digamos, del concepto o la definición que solemos usar coloquialmente, ¿no? O cotidianamente. Diferenciarlo, por ejemplo, de lástima, ¿no? De pena. Por lo general, estos últimos términos que estoy mencionando es como si se diera una connotación de superioridad, ¿no? Sobre la otra persona que está sufriendo. Sería como, mira, tú sufres, pero yo no, y yo desde acá puedo darte todo lo que tú necesitas, o una cosa así, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de compasión, estamos hablando una definición mucho más, ya no horizontal, sino más vertical. Perdón, al revés, más horizontal, ¿no? Estar al otro como que a tu par, ¿no? Que está ahí en tu mismo nivel, reconocerte tú también como un humano que también sufre, y el otro ser vivo como que también alguien que sufre, ¿no? Y en ese, si hay una definición que suele manejar en el tema de compasión, es la definición de la sensibilidad, ¿no? Que uno tiene ante el sufrimiento de otro y el deseo, la intención de aliviarlo. Este tema de la compasión, bueno, creo que relativamente poco que se viene estudiando, incluso desde las miradas evolutivas. Eh, Hay todo un enfoque de terapia que se llama terapia centrada en la compasión, ¿no? En la cual tuve la oportunidad también de formarme, de cómo llevar la compasión, la consulta en el acompañamiento terapéutico. Y me gustaría quizá resaltar aquí el tema de que la compasión también, incluso, bueno, acá del Club de la Práctica Integral de Vida, ¿no? En el libro que incluso siempre me acompaña, que está por acá, el libro de la Práctica Integral de Vida, incluso por aquí hay una sección de intercambio compasivo, ¿no? En el módulo del espíritu, ¿no? Esta práctica, bueno, en su momento, ¿no? Cuando he podido revisarla, tiene mucho símil a prácticas en realidad mm, de Oriente, y especialmente a, quizás, no sé si aquí hay alguien que nos pueda estar escuchando en su momento, ¿no? A la práctica, a una práctica budista, o el Tonglen, o también la meditación de Atisha, que bien, no sé si les suenan estos términos, estas palabras, este personaje, por ejemplo, este monje Atisha. Pero lo que se busca, lo que se promueve en esta práctica de intercambio, intercambio compasivo, es en la que la persona conecte, ¿no? Con la compasión, eh, como una característica. Busca como crear una identidad, un yo compasivo que nos permita acompañar a nosotros en momentos de sufrimiento, y también de poder ser sensibles también ante el sufrimiento de los demás.
¿Esto en contraposición con qué? En contraposición con que muchas veces, por ejemplo, nosotros tendemos a autocriticarnos, ¿no? A ser muy duros con nosotros, ¿no? Eh, Quizás es muy clásico, al menos por ese lado, escuchar algunas veces que eres, desde pequeños eres muy tonto, muy torpe y etcétera, siempre te equivocas y luego nosotros mismos también eso incorporamos ese tipo de diálogo de "Ah, soy muy tonto, soy muy torpe". Esto vendría a ser como que lo opuesto, ¿no? El ser crítico con nosotros mismos y el otro lado sería el ser amables con nosotros mismos, que es una cualidad de la compasión. Otro lado sería el negar el sufrimiento, ¿no? El no querer verlo, el querer rechazar el sufrimiento, que eso sería también como parte del opuesto a la compasión, y la cualidad de la compasión sería el mindfulness también, o el estar con el dolor. Y así es que, y otro tercer componente que suele tener la compasión es también, está el mindfulness, está el ser amable con uno mismo, ¿sí? Y también, por ejemplo, está el tema de la humanidad compartida, de reconocernos de que todos tenemos en común, ¿no? Sentimientos, pensamientos, un cuerpo y la posibilidad y el hecho de estar aquí en la vida, de pasar momentos de sufrimiento, de dolor. Así es que un breve resumen, simplemente dando algunos conceptos para adentrarnos en esto. O bueno, no sé, Gustavo, se te va surgiendo alguna pregunta o alguien de los presentes también. Eh, ¿No? Bien, entonces, para resaltarlo como conocimiento y luego vamos a una práctica, es, ¿no? El componente de la compasión. Ah, y esto también si hay una autora que lo difunde mucho, es Christine Neff, ¿no? Considera estos tres componentes, ¿no? El mindfulness, estar con el sufrimiento sería con mindfulness. La humanidad compartida, reconocer que el sufrimiento es parte de la condición humana. Y el tercer componente, la amabilidad con uno mismo, ¿no? Es decir, que en lugar de criticarnos, juzgarnos, ¿no? Está el reconocernos, el validar la emoción, el validar el sufrimiento, ¿no? El acompañarnos ya sin juicio. Yo quería hacer Eh, una pregunta, Giancarlo. En mi experiencia personal, me he encontrado que hace años cuando empecé en este camino, a conocer el Ujú. camino budista, me acuerdo que hacíamos algunas prácticas de compasión y a mí me costaba llegar a ellas, hacía la metodología, pero me costaba, ¿no? Y de hecho muchas veces lo ves, en muchos maestros te hablan de la importancia de la compasión. Y en mi caso particular he llegado a ella después y yo me sentí egoísta, como no pienso en las otras personas, pero llegué a ello después naturalmente, una vez que llegué a como un nivel de desarrollo. O sea, antes como que lo hacía forzado, tender hilos y cosas así, pero después cuando ya tuve más seguridad en mí mismo, más autoconocimiento, un nivel de conciencia más elevado, me sale ahora solo una compasión natural, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto mi propia teoría, corrígeme, es que quizás a veces el quererlo forzar cuando no hay otras cosas previas, otros huecos cubiertos, a mí no me funcionaba, ¿no? Y sin embargo después sale solo una vez que ya hay una autoestima, una seguridad, un aprender a aceptarte a ti, porque, y con esto acabo, mm, a mí me costaba aceptar al otro, perdón, sin haberme aceptado antes a mí, ¿no? Y como tenía mucha autocrítica, me costaba. Como, en cambio, después, aprendiéndome a quererme a mí, paradójicamente he aprendido a querer al otro, ¿no? No sé si Sí. esto va por ahí o no. Bueno, en el trabajo de la compasión, acompañando a otras personas, van a surgir diferentes tipos de miedos con los cuales hay que trabajar, sin duda, previamente, ¿no? Hay miedos, hay ciertas trabas que se pueden dar en el camino.
Con lo cual, por ejemplo, desde la mirada de Paul Gilbert, el de terapia centrada en la compasión, ¿no? Él lo que se promueve es justamente entrenar la compasión. Y es un entrenar gradual, no es que solamente sea con una práctica, ¿no? O no es que solamente... Y tampoco la idea no es tanto forzarlo, porque en realidad, por ejemplo, la compasión vendría a tener unas tres direcciones, ¿no? Primero de uno hacia el otro, luego a veces también del otro hacia uno, ¿no? Y también puede ser como de uno hacia uno mismo. Ujú. En estas tres tipos de direcciones que ahorita estoy mencionando, por ejemplo, hay quienes tienen, por ejemplo, mayor facilidad, mayor disposición de ser muy compasivos, altruistas, de estar muy para los demás, por ejemplo, pero, no, pero tienen dificultades para sí mismos. Es decir, puedo dar mi tiempo, puedo sensibilizarme ante el sufrimiento del otro y estar por ahí para el otro, pero luego ante lo mío, como que, no, no, yo conmigo no, ¿ok? ¿Sí? O hay quienes tienen más facilidad para estar simplemente consigo mismos, ¿no? Para poder tener un buen autocuidado, ¿no? Reconocer que estoy en un momento de sufrimiento, pero tener dificultades también para expresarlo a los demás, o en viceversa, etcétera. Es decir, en algún momento podemos encontrar nosotros, o no sé si decir alguna traba, ¿no? O una dirección en donde aún nos cueste. Y, y Paul Gilbert lo que emplea, digamos, lo que sugiere en las prácticas, es de que esto se puede entrenar. Se puede entrenar aún o poner desde la semilla y ir cultivándola hasta que se da el momento en que va surgiendo del modo natural, espontáneo. ¿Sí? Se va convirtiendo, si hablamos, no sé, más psicológicamente, en un repertorio, ¿no? De conducta, ¿no? Un repertorio empieza a formar parte, lo que se busca es que forme parte de nuestra identidad más profunda esto, ¿no? Esta cualidad de la compasión. Y bueno, y luego con que ayudemos, por ejemplo, a encontrar de que en alguna de estas direcciones en cualquier individuo en nuestras vidas ya está allí eso, quiere decir que ahí se puede ayudar a generalizar a los otros, a otros lados, a otras direcciones, ¿no? Y por ahí se va empezando. No es algo que, por ejemplo, yo cuando voy a invitarles aquí luego ustedes en la práctica, no es que ya tengan que sentir ahí toda la compasión en su corazón y que sientan, no sé, un estremecimiento y sentirse ya conmovidos. No es tampoco la idea. Bueno, si surge bien, ¿no? Y si no surge, también está bien y incluso ahí también hay que ponerle en tal caso esta misma cualidad de compasión, ¿no? De, ok, reconoce que ahorita no hay eso, pues, no surge, sientes que no te brota eso, ¿no? Y también está bien así. Y O al sea, hacer incluso eso, ser amable con la falta de compasión, ¿no? sí, incluso ese ser amable con la falta de compasión ya estás empezando a ser compasivo, ¿sí? En mi acompañamiento busco ayudar a las personas a eso también, ¿no? A veces no se dan cuenta, a veces no nos percatamos que estamos siendo compasivos ya en muchas situaciones. Mm. Y a veces coger un poquito esa experiencia de la cual uno no ha notado en sí mismo, ya puede ayudar a poder generalizar eso en otras áreas o aspectos de su vida donde puede hacer un poco más hacer falta, ¿no? Eh, es que, bueno, para hablar del tema de la compasión también podríamos seguir hay formaciones incluso en esto simplemente, es que un tema muy amplio. ¿Existe alguna Eh, terapia basada en compasión dentro de esta claro, certificación? claro, sí, que terapia centrada en la compasión. Mm, Siglas en inglés es CFT, ¿no? mm, Un psicólogo en sus inicios también, cognitivo-conductual, Paul Gilbert, ¿no? Es un inglés. mm. Ujú. Joder. Sí, que hace años ya desarrolló esta terapia y en la actualidad también no está siendo muy integrada, también incluso hablando en la terapia de tercera generación con ACT, ¿no? Ujú. Con, con otros enfoques de terapia también, sí. El ACT tiene la compasión como un elemento
no está en el Exaflex, pero bueno, pero sí el proceso de aceptar, ¿no? Claro. Ujú. La compasión con la aceptación que son hermanas, ¿no? Sí, sí, aunque yo lo vería en realidad como que la aceptación es un poquito más mindfulness y compasión es más esa actitud amable, más abierta ante la experiencia, ¿no? Mm, Porque, no sé, recuerdo, no sé si la vez pasada lo mencionaba, pero algo así como que mindfulness no es solamente prestar atención, sino que ese prestar atención tiene que tener ciertas cualidades, ¿no? Porque si no sería el ejemplo que repito siempre como el francotirador, ¿no? Un francotirador siempre está ahí atento, alerta, bien aquí ahora, pero no están las actitudes quizás de curiosidad, de apertura, de compasión, de amabilidad o de bondad quizás ahí presentes, ¿no? Pero está ahí enfocado, mm, entonces está ahí con una atención, una concentración plena, ¿sí? mm. ¿Sí? Un buen ejemplo, sí. No es solo la presencia, sino qué tipo de presencia, ¿no? Si es con Así es, compasión, así sin es, juicio y sin así es, sí, con apertura, con curiosidad, apertura. Ujú. sí. Y bueno, si es que vamos a realizar una práctica para ayudarnos un poquito a entrenar en el tema de la compasión. Mencionaba, hay diferentes tipos de autores. Hoy quería traerles una en particular, ¿no? Muy allegada, muy similar también a la práctica integral de vida, ¿no? Especialmente con acompañarnos en momentos o en situaciones difíciles, con emociones difíciles. Aún así, a las personas que están aquí escuchándonos ahora, sugerirles quizás trabajar con temas relativamente cotidianos que no generen tanto desborde por la situación en donde quizás no haya alguien, o no estar en un entorno en donde podamos luego conversarlo, dialogarlo, ¿no? Me refiero quizás para las personas que escuchan luego este audio en diferido, esta versión en diferido. Así es que aprendamos poco a poco, quizás como mencionaba Gustavo, ¿no? Quizás puede que nos sintamos hoy en esta experiencia un sentimiento desbordante, pero bueno, está bien. Y ahora que he dicho sentimiento, también mencionar algo. La compasión, desde las acepciones que van teniendo últimamente, no se ve como un sentimiento, una emoción. Se ve más como una intencionalidad o como una motivación. ¿Sí? ¿Cuál Eh, sería la diferencia? ¿Mm? ¿Cuál sería la de que diferencia? de que el sentimiento es un poquitito más pasajero, ¿no? Las emociones van y vienen, Mm, ¿sí? Y en cambio la compasión sería más como una parte incluso que acompaña eso que va y viene, más bien, ¿sí? mm. Y a la vez una intencionalidad de estar diferente con eso, ¿no? Mm, eh, no sé si me he dejado entender en algo. Sí, es más duradero, ¿no? Que un sentimiento que Sí, ahí sí, viene. sí, sí. Dura más. Se busca que la compasión llegue a formar parte, ¿no? De un modo de estar con lo que nos pasa. Mm. Yo Cuando hay diría, sufrimiento, a ver, Paco, cuéntanos, sí, yo diría que ¿cuál estás sería tu definiendo apreciación? un poco lo que sería un valor. Hablando en términos de incluso psicológicos así en general, sería un valor ser compasivo, ¿no? Es decir, Ujú. ir por el mundo, Y digamos, un ser. poco como siendo compasivo como valor, como algo en virtud de lo cual tú te comportas, ¿no? Entonces sería como, no es un sentimiento, sino que es algo yo creo que más poderoso, porque es como que eso impregna tu actitud en determinadas situaciones donde tiene que aflorar eso, ¿no? Ese valor, Ujú. donde se pone en virtud ese valor. Bueno, digamos que sí, si lo vemos, si vamos definiendo un poquitito el valor de la manera como tú lo has escrito, creo que puede ir por allí. Porque luego, por ejemplo, diferenciarlo de la bondad. ¿No? Por ejemplo, el, lo que surge, ¿no? Lo que surge es la compasión, ¿no? La compasión, la Sí, sensibilidad, ¿no? Que ocurre ante el sufrimiento de otro, puede ser la compasión. Pero también cuando hay cierta sensibilidad para el bienestar del otro,
eso ya cambia y, bueno, autores ya lo diferencian y le nombran y le llaman bondad, ¿no? Diferenciarlo entre compasión y bondad. La bondad se da cuando el simplemente hecho de tener la intencionalidad, ¿no? La motivación, ¿no? O hasta incluso en palabras budistas, en frases budistas, ¿no? El desear la felicidad del otro, ¿no? 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 Ahí hablaríamos de bondad, mientras que cuando está implicado el sufrimiento, ahí hablamos de compasión. Ujú. Bueno, digamos que esas vendrían a ser algunos conceptos si es que queremos quedarnos con alguno de ellos. Aún así, no hay nada como la experiencia y veamos qué pasa. Y está bien todo tipo de vivencia que podamos tener. Bien. Bueno, entonces aprovechamos un momento primero para buscar una postura en la que nosotros nos sintamos cómodos. Cerramos nuestros ojos. Tomamos conciencia de nuestro cuerpo, cómo se encuentra ahora. Podemos notar los puntos de apoyo de nuestro cuerpo sobre el lugar donde está sentado. Podemos notar, por ejemplo, nuestros pies sobre la superficie, en el piso, en la silla. Podemos notar también el punto de apoyo de nuestros glúteos o nuestras piernas sobre el asiento mismo. Nuestras manos, nuestros brazos también descansando sobre nuestro regazo, sobre el sostén de la silla, en donde se encuentre. Vamos a dejar que nuestro cuerpo descanse aquí en este momento. Nos permitimos ser sostenidos por el lugar donde estamos. Vamos a realizar una respiración de limpieza que consiste en tomar aire por la nariz y expulsar el aire por la boca muy despacio. Hacemos una respiración más, tomamos aire por la nariz con cierta energía y expulsamos el aire por la boca muy despacio. Notando qué trae este tipo de respiración a nuestro cuerpo. Ahora, vamos a traer aquí a este momento alguna situación que nos generó, que despertó algún tipo de emoción difícil, de cierto malestar o fastidio. Y especialmente para esta práctica, para iniciar en este entrenamiento, quise elegir una experiencia de un nivel manejable, para ir experimentando qué sería el cultivar la compasión en esos momentos. Más allá, si no hay una situación específica, traer alguna emoción difícil de la semana, estos días, ya sea desde cansancio, agotamiento, sentir estrés, angustia, tristeza, pena, fastidio, malestar, sea
cual sea el nombre que puedas darle a esa emoción o a ese sentimiento que te ha visitado en esta semana o en estos días. Te invito a notar mientras recuerdas algún suceso en particular o sucesos varios. A que vayas notando en qué parte de tu cuerpo es donde lo experimentas. Dejar que esto tome alguna forma, quizás alguna sensación. A veces las emociones se suelen sentir en alguna zona central del cuerpo, en la cabeza, en el cuello, en el pecho, nuestro abdomen, en el coxis. Otras veces en alguna de nuestras extremidades. Nota dónde sientes tú. ¿Dónde lo puedes percibir tú o dónde lo percibes tú por lo general? Un nudo en la garganta, una presión en el pecho, tu abdomen. Y cuando lo identifiques, ve si puedes darle una ubicación. Estás viendo dónde empieza, dónde termina, cómo es eso que está ahí. Y simplemente darle espacio, darle lugar a que esté ahí. Acompañarlo, a reconocerlo. Como si internamente le dijeras a esa emoción, aquí estoy también para ti. Simplemente conocer que está ahí. Sería la parte de atender plenamente a la experiencia. De darle lugar y darle espacio a que esté ahí simplemente. Ahora te invito a llevar atención un momento a tus manos, ¿no? Aún dejando que esa emoción esté ahí, que tome el curso que quiera seguir, simplemente dándole espacio a que eso esté allí y a la vez, ¿no?, toma conciencia de tus manos. Y vamos a a seguir usando nuestra imaginación también. A ver qué sería unas manos que representen esa parte en ti
que es sensible ante ese sentimiento difícil, ante ese sufrimiento. Imaginemos que tus manos son sensibles ante ese malestar, puede generar quizás despertar esa emoción. Y que a la vez tus manos tienen también esa intención de acompañar, de aliviar, de atender, de cuidar. Y ves si puedes llevar tus manos hacia esa zona donde donde está la emoción difícil. Y acompañar y estar ahí con ellos simplemente. Internamente es como si te dijeras, estoy aquí para ti. Y acuna esa emoción, ese sentimiento, como lo harías con alguien que sufre. Quizás como cuando ves a una mascota herida o a un niño que está llorando, está lastimado. No necesitas tener un sentimiento especial en esta práctica. Solo ir cultivando poco a poco esta intencionalidad de acompañar, de estar con lo que sea que esté ahí. Cuando gustes, puedes ir bajando tus manos muy despacio, dejando el lugar donde suele estar esa emoción, donde está quizás hasta ahora esa emoción. Les invito ahora a verbalizar las siguientes frases, las siguientes palabras. Ahora este es un momento de sufrimiento, de malestar. El sufrimiento también forma parte de la condición humana. Que yo pueda ser amable conmigo mismo, conmigo misma en estos momentos.
ahora me voy percatando cómo, cómo, cómo estoy ahora, está mi cuerpo ahora. Si surge algún pensamiento, nos lleva hacia el pasado, al futuro, vuelvo a simplemente estar con mi experiencia aquí. Y en mi cotidianidad tiendo a ser duro con este tipo de emoción que estoy acompañando ahora en mí. Si tiendo a juzgarme, a decirme que no debo sentirme de tal manera, a culparme o a culpar a otros. No sería si en lugar de ello me permitiría ser más amable conmigo mismo, reconocer que eso está allí, reconocer que forma parte de mi condición humana y ser amable con ella. La compasión no quiere decir necesariamente eh, ser suaves, ser cuidadores. También puede ser firmes. También puede ser transmitir fuerza. Muy bien. Vamos volviendo otra vez aquí a estar con nuestra respiración, a notar la postura en la que estamos. Y, y por último, antes de abrir nuestros ojos, invito a dibujar una leve, muy leve sonrisa, labios, muy leve sonrisa en sus labios. Que la podríamos regalar a algún amigo, alguna amiga, o algún ser querido, a quien estimamos. Mientras dibujan esa leve sonrisa, noten también qué pasa en ustedes. Y ahora sí, viendo si nos permitimos, si nos damos permiso de mantener esta sonrisa, leve sonrisa, vamos abriendo los ojos.
Y vamos volviendo otra vez aquí. Muy bien. Muchas gracias.